Jacotot les pidió que dijeran con palabras del libro lo que pensaban del libro. Lo que cuenta es la capacidad de decir lo que se piensa con las palabras de otros. Este libro quiere, ante todo, ser útil para entender y transformar nuestras circunstancias, sumarse a la labor colectiva que está en marcha. No es un libro para denunciar a la derecha, sino para intentar entender qué quieren. En 1665 Spinoza emprende la redacción del tratado cuya cuestión principal es: ¿por qué las personas luchan por su esclavitud como si se tratase de su libertad? Un libro explosivo conserva para siempre su carga explosiva. Importa qué historias contamos para contar con ellas otras historias. Comentar es en sí una forma de transmisión, un pensar entre muy particular. Mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos, y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Con su título de doble cara, La era del individuo tirano, el fin de un mundo común, este libro de Eric Sadan busca definir el presente. El propio autor se presenta desde el deber moral y político de convertirse en un filósofo diagnosticador del presente. Y refiere al presente en el sentido más delgadamente actual. El campo que recorta para su análisis es la última década. Tengamos en cuenta que la publicación original en francés es de 2020. Una era tiranizada por individuos aislados implica una era en la que se han erosionado los principios de pertenencia y reciprocidad que sostienen un tejido social, en que se ha perdido lo que podemos llamar un sentido de realidad compartida, que puede ser disputado o polémico precisamente por ser común. En definitiva, una era en la que se ha devaluado el propio significado de la política como modalidad de acción en una arena pública. La figura del individuo tirano está determinada principalmente por efectos psicológicos derivados del uso protésico de los llamados teléfonos inteligentes, en el sentido de que no es lo mismo una herramienta que una prótesis corporal. Fenómeno generalizado a partir de la década de 2010. Uno de estos efectos psicoperceptivos puede observarse a nivel de una nueva gestualidad cotidiana y la total alteración de la proxemia social en cualquier espacio público. El hábito de inclinar sobre la pantalla personal la atención antes dedicada al entorno y a los otros. La sensación de burbuja o de percibirme como el centro de mi mundo relevante, con la consecuente negación del prójimo, en palabras de Sadan, y la erosión de las capacidades empáticas o a un nivel más básico incluso del mínimo gesto de cortesía. Otro efecto es la nueva sensación de control, la sensación literal de poder digitar la deriva de mi realidad. La sensación, dice Sadan, de poder deslizar y deslizarme en un mundo liso. El autor incluso dedica unas páginas también al monopatín eléctrico. En tercer lugar, y esto es clave, la sensación de un supuesto saber. Sadan refiere escenas cada vez más familiares de personas discutiendo diagnósticos con el médico o planes de estudio con las autoridades de la escuela, de los hijos, etc.
Este efecto psicológico, donde la primera fuente de verdad pasa a ser el propio yo, se vincula a la absoluta eficacia con la que la disponibilidad de información logró confundirse con el acceso al conocimiento. Por último, la modalidad catártica que asume la publicación de expresiones u opiniones a través de las redes, como descarga emocional que se basta a sí misma, sustituye a la política como acción y como discurso. Frente a una experiencia de humillación o injusticia, en vez de acudir a los canales institucionales de denuncia o a los canales colectivos de la acción política, nos contentamos con la purga expresiva, no por inútil, menos intensa. Incluso cuando en el extremo esta catarsis pasa al acto, como en el fenómeno Columbine de asesinatos en masa, da testimonio de una pasión extrema, pero no participa de ningún proyecto de transformación. Es una bulimia compensatoria sin día después. Desde 2010 entonces, y a una velocidad sin precedentes, estas nuevas tecnologías de uso personal dotaron a los individuos de nuevas sensaciones de soberanía, de autodeterminación, de posesión de verdad y del derecho autoasumido de que su verdad sea escuchada. Este individuo tirano representa para Saddam una crisis civilizatoria inédita, una escisión sin precedentes entre individuo y cuerpo social. ¿Cómo pudo generarse semejante ruptura? La variable excesivamente reciente de las nuevas tecnologías, si bien es determinante, no explica por sí sola el fenómeno. Es necesario incorporar otros procesos de larga duración. Esto hace Saddam en la primera parte de su libro, retomando la cronología clásica: revolución industrial, estado de bienestar, neoliberalismo, pero renarrándola según los avatares de este binomio individuo-sociedad. Arranca retrotrayéndose al siglo XVIII, junto a pensadores que, como Locke, acompañaron la época de la revolución industrial. Ubica allí lo que él denomina la ficción fundadora. La ficción fundadora, diría yo, no tanto del individuo como la ficción de armonía entre individuo y sociedad. La famosa promesa fundante del capitalismo: la persecución del interés individual conduce de suyo al bienestar general. Si bien se trataba de un postulado falaz, donde la igualdad de derecho ocultaba la desigualdad de facto, funcionaba como creencia, como pacto de confianza, el también famoso contrato social. Y las sociedades occidentales del siglo XX pudieron experimentar que el Estado tendría un rol de garante del contrato social en el momento en que esa promesa fallara. Por ejemplo, frente a las grandes disfuncionalidades del capital, como la crisis del 29 o las guerras mundiales. Fueron los 30 años llamados gloriosos, llamados dorados, en los que la bonanza económica del capitalismo convivió con un estado de bienestar redistributivo y promotor del pleno empleo. Si bien culminando en los años 60 la figura política del ciudadano fue sustituida por el nuevo sujeto consumidor, el progreso medido como poder de compra, el ideal del sacrificio competitivo contaba con su único viso de realidad: la movilidad social ascendente. La crisis de los 70s, que Saddam identifica como el momento inaugural
de la desintegración del pacto de confianza entre gobernados y gobernantes, no solo advino de la mano de la nueva desregulación neoliberal del capital y del trabajo a nivel global, sino también de un espíritu discursivo que se regodeaba en desconocer todo contrato social como fuente de legitimidad y que se resumió en la fórmula "no hay alternativa" de Margaret Thatcher. La contracara de este discurso de imposición, que Saddam no duda en calificar de religiosa, es que de ahí en adelante la política estatal ocuparía un lugar irrisorio o servil con relación a los poderes transnacionales del capital y de las finanzas. Este fenómeno culminaría al borde del presente analizado por este autor en la crisis de 2008, evidenciando que el rol de garante de los estados sería, a la inversa, rescatar al capital privado con los recursos públicos, dejando, en palabras del autor, la sensación de que había una gran impunidad de la que eran beneficiarios los principales culpables. A nivel de la gente, esta retirada del Estado del contrato social implicó el ser arrojada de ahí en más a un pacto implícito entre los individuos y el mercado, situación que desemboca en el presente en lo que Saddam califica, no sin ironía, la gran genialidad de la nueva economía. Se refiere, por supuesto, a las Big Tech, que en el siglo XXI desplazan a otras compañías en el top 10 de la bolsa. Gran genialidad, porque por primera vez en la historia los instrumentos de exacción de plusvalor, desposesión y disciplinamiento de los individuos son los mismos que a la vez proveen a los individuos del espejismo de libertad, autonomía, control de medios, poder. En términos marxistas, podríamos decir que por primera vez en la historia los instrumentos de explotación son los mismos que los del encubrimiento ideológico. En términos de experiencia psicológica, que es el punto de Saddam, el individuo tirano emerge en el cruce de dos variables. Una muy reciente, las nuevas tecnologías; otra de larga acumulación, el medio siglo transcurrido desde la instauración del neoliberalismo como paradigma del orden mundial. Los efectos de este proceso histórico son omnipresentes en la atmósfera del libro. Solo si nos concentramos en el mundo del trabajo, su creciente devaluación, precarización, inseguridad, hipervigilancia e hiperresponsabilización individual, tengamos en cuenta que estamos hablando de la vida de la inmensa mayoría de la población mundial. Las deslocalizaciones de empresas y despidos masivos de los 70 fueron, según Saddam, el traumatismo colectivo inaugural, el caldo de cultivo originario, la primera reserva de resentimiento. A partir de allí, 50 años de experiencias de deterioro de la movilidad social ascendente, de galvanización de la desigualdad, décadas de transmisión de generación en generación de sentimientos de desilusión, de decepción, de desconfianza, llegaron en el presente que nos toca a un punto de saturación. Y en este punto de máxima conciencia acumulada de injusticias de larga data, sumada a la experiencia cotidiana de presiones sufridas por el individuo en situaciones laborales indignas, llegan las nuevas tecnologías a proveerlo del espejismo de un poder inédito.
a proveerlo con un nuevo equipamiento que permite la revancha personal sobre lo cruel de su propia suerte, coronada con el goce de excitación efímera. Es el cruce, el choque de estas dos variables, las que constituyen el fermento volcánico, la lenta acumulación de un combustible que encuentra su chispa de explosión en el presente, mediante técnicas que nos dan la sensación de detentar de golpe y milagrosamente de un estatuto de autoridad completamente nuevo e inverso a nuestra histórica irrelevancia. El ideal del emprendedorismo creativo que se populariza en los 90s, calcado de los principios de hipervigilancia y responsabilización individual del management empresario, convierte a las personas en trabajadores autoexplotados de tiempo completo. A nivel psicológico, implicó el retorno de la promesa liberal del éxito, recargada e infantilizada. Sobre este suelo común aterrizaron Google, el smartphone y las redes sociales. Y en medio del salvaje darwinismo del todos contra todos, apareció el maná del like. En la parte tercera del libro, Saddam ahonda en las modalidades específicas con que cada una de las redes sociales fraguó comportamientos y subjetividades. Facebook proveyó la primera vidriera para la catarsis, una vidriera que permitía rescatar los momentos vividos de la pura pérdida y poder capitalizarlos en pos de una gratificación inmediata basada en la cosecha de halagos y en toda una economía de intercambio del like. Su estructura, basada en redes de amistad, proveyó de un espacio de asilo que a menudo cobró la lógica de clan. Twitter representó para Saddam la máxima expresión de la catarsis como opuesto específico de la política. La suma entre el combustible del odio, el resentimiento y el linchamiento vindicativo con la regla de oro de los 140 caracteres acabó destituyendo el régimen del discurso basado en la discusión y en la argumentación por el de la aserción infundada. 2016, además del Brexit y de Trump, fue el año de la palabra posverdad. Apuntaba sobre todo a caracterizar la proliferación de fake news. Pero coincido totalmente con Saddam cuando afirma que no se trata del dilema entre verdad y falsedad, sino entre el yo y el nosotros. No se trata de la existencia de una verdad, sino de que la realidad, en su sentido más llano, es ni más ni menos que aquello de lo que puedo hablar con otros en sentido extenso. No se trata de verdad, sino de un zócalo común de inteligibilidad, en palabras de Saddam. Es más, la democracia misma la podemos definir como un estatuto de posverdad, en el sentido en que se opone al totalitarismo de una verdad impuesta desde arriba. Saddam afirma que estamos frente a otro totalitarismo, la lengua de Babel emitida desde la base por una multitud atomizada. Si la libre expresión del individuo en la práctica democrática abre al trabajo conjunto de generar acuerdos y desacuerdos, la libre expresión del individuo tirano aparece totalmente desenganchada de todo compromiso de referencialidad común. Es el tema que el autor trata bajo un título con particular resonancia en el presente político de la Argentina: las tablas
de mi ley. Individuos replegados en sus propios sistemas de creencias y sintiéndose destinados a hacer prevalecer su punto de vista. En sus albores, y el mito puede persistir aquí o allá, Internet pudo ser imaginado como una gran fuente de información objetiva al que todos podríamos por igual acceder. Hoy sabemos que los algoritmos no están diseñados para proveer la información objetivamente más cualificada, sino aquella que mejor se adapte a nuestros perfiles y preferencias como sujetos opinadores o potenciales consumidores. Esto va sustituyendo el sentido de realidad como campo de referencias compartido, sobre el cual pueden dirimirse puntos de vista diferentes, por micromundos cerrados de verdades autorreferentes o sostenidos por lealtades de clan e intransigentes a cualquier instancia de problematización dialógica. La desconfianza en los mecanismos institucionales de gestión de derechos, sumada a la sensación ilusoria de nuevos superpoderes individuales de control, conocimiento y expresividad, condujo a prácticas instantáneas de justicia por mano propia, que, como sabemos, a menudo han pasado de la virtualidad al acto, de la mano de una nueva tipología de asesinatos múltiples en espacios públicos como escuelas o centros comerciales. Creo que todo esto se puede ilustrar bien si tenemos en cuenta la estricta contemporaneidad de tres hechos a fines de los 90. La aparición de Google, la película Matrix y la masacre de Columbine. Hemos mencionado cómo el acceso repentino a tal masa de información generó la ilusión ficticia de posesión inmediata de conocimientos, exactamente igual de instantánea que la ingestión de la píldora roja que revela el conocimiento de la realidad al héroe de Matrix, mientras la mayoría de la sociedad es mantenida en el engaño por la píldora azul. Metáfora total, no de un nuevo conocimiento, sino de una nueva sensación subjetiva de lucidez subordinada a hipótesis conspirativas. Uno de los efectos psicológicos referidos por Saddam consiste en la sensación vindicativa del tipo: ya no seré más engañado, ya no seré más tomado como un tonto. La masacre en el colegio Columbine es de un nuevo tipo. No se trata de disparar contra un enemigo en particular, ni menos por un beneficio personal, sino contra esos cualquiera que precisamente por esa condición representan al sistema. El sistema de competencia darwinista cuya violencia el perdedor, el loser, revierte especularmente en su revancha final, sometiendo a todos a la fuerza de su ley. Y dejándonos la amarga constatación, dice Saddam, citando a Babeuf, de que allí donde no hay derechos, no hay deberes. La era del individuo tirano es la era del fanatismo y la intolerancia, que ha dejado atrás un pacto social basado en la igualdad de derechos para dar paso a las reivindicaciones particularistas y el odio contra el orden mayoritario. El cruce de variables de la que hablábamos antes, una de décadas de acumulación de sentimientos negativos, otra milagrosamente instantánea de falso empoderamiento, es también el de un choque de escalas. Nuevas formas de odio que tienen por blanco objetos inconmensurables,
la sociedad en su conjunto, el orden dominante, la casta, el discurso oficial, en suma, el sistema, tal como puede verse graficado claramente en muchas teorías del complot o conspirativas, y que como tales colocarían al sujeto en una posición escalar de extrema impotencia, pero que, a través de las nuevas tecnologías catárticas, dan por resultado eso que Saddam denomina el individuo tirano. Cuando prima la violencia autolegitimada del todos contra todos, se trata de un estado de ingobernabilidad permanente. Por supuesto, asistimos cada vez más a la emergencia de nuevos líderes antisistema, dispuestos a sacar partido de este nuevo fascismo atmosférico, en el que el combate electoral se dirime menos en campo ideológico que emotivo, pero, según Saddam, no tendrán modo de fundar un mandato sólido, porque no se puede capitalizar de modo duradero semejante atomización de los afectos, cuyo único significante compartido acaba siendo la adhesión a la persona, a ese ser excepcional que simplemente es espejo de nuestros sentimientos de odio. Para finalizar, opino que el autor peca un poco de soberbia al plantear en la introducción que su abordaje de las tecnologías digitales en términos de su impacto en la psicología individual y colectiva constituye un enfoque totalmente diferente que hasta el momento no se ha hecho. Lo cierto es que su trabajo contribuye valiosamente a un campo de estudio abierto. Más importante, más singular, es su declaración de principios, de que existen valores que trascienden a nuestra existencia individual y que esos valores que sustentan nuestra humanidad común deben ser tenidos como inalienables y por lo tanto el filósofo tiene el deber moral y político de defenderlos bajo todas sus formas.